Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, martes 30 de junio. Último día de junio, último día para declarar la renta. Y uno de los temas que tocaremos esta noche, la declaración de renta, cómo se dio, qué pasa con los que no pagaron, cuánta es la diferencia de los montos recibidos a los montos recibidos en años anteriores. Vamos a hablar del estado de las finanzas del país. Y por ahí de algunas otras noticias se dice, digamos, que hay una mejora, digamos, en la imagen financiera del país, por lo menos lo que hace las calificadoras de riesgo. Todo esto lo conversaremos con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes y atento a cualquier consulta y pregunta que nos haga nuestro querido amigo Nacho. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, voy a partir, digamos, a tener una buena noticia, digamos, hay una mejora en la calificación de riesgo país. Bueno, efectivamente, Nacho, creo que a pesar de todo el ruido que hay por esta gran crisis que genera la pandemia y todos los conflictos sociales que puedan existir en el mundo a través de esto y económicos, creo que las buenas noticias siempre son importantes y para El Salvador es una buena noticia que Moody's esta final de la tarde ha publicado, digamos, un informe en el cual mantiene para el gobierno de El Salvador el B3 con perspectiva positiva. ¿La mantiene? Sí, la mantiene. Quisiera pedirle a tus colegas camarógrafos que nos ayuden. Este es el informe publicado esta tarde, con fecha 30 de junio, donde Moody's está manteniendo el B3 con perspectiva positiva, es decir, ¿qué quiere? Expliquémoslo un poco, Nacho. Esto indica, en primer lugar, que los riesgos de liquidez que tenía el país o que tiene el país están disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay acciones de financiamiento que entre los distintos órganos de Estado se han autorizado para poder, digamos, garantizar que la liquidez del Estado se mantenga. Y eso, pues, de forma paulatina, se han aprobado algunos créditos, hemos utilizado deuda de corto plazo, entonces la liquidez seguimos haciendo el rollover con los bancos. Entonces eso lo ve la calificadora y dice, no vemos un problema de liquidez de aquí en adelante, digamos, para el país, porque hay acciones... No vemos una asamblea legislativa que esté entrampando las finanzas del país. Hay dentro de esos riesgos y por eso quiero avanzar. Ese es el primer tema. El segundo tema que me parece fundamental, porque hace 2 semanas se estaba hablando mucho y que Moody's lo recalca en su informe, es que establece que no se esperan cambios en el régimen de dolarización, Nacho. Eso es importante también que lo mencione. ¿Y cómo sabe Moody's eso? ¿Ya? Y dice, al mismo tiempo remarca, si bien la dolarización ha disminuido las herramientas de política monetaria del país, ha evitado el riesgo de tipo de cambio, así como mantiene una inflación baja. Moody's cree que no se esperan cambios en el régimen de dolarización. ¿Qué más dice? A ver, una pregunta antes de que vaya al otro punto. ¿Ustedes le han dado seguridades a los organismos internacionales? 100%. ¿De que no va a haber un cambio de moneda? 100% de que este país no va a cambiar su régimen de dolarización. Una vez montados en este caballo hay que aprender a jinetearlo, por decirlo de alguna forma. Nosotros ya hemos aprendido a estar en un régimen de dolarización y difícilmente vamos a hacer algo que venga en contra de eso. Ok. Hay otro punto más. Por otro lado, menciona
y esto es importante, que a pesar de las recientes tensiones políticas entre los órganos de Estado, el perfil de crédito puede mejorar si hay pruebas continuas de que los poderes del Estado establecen una relación que evite la escalada de rigidez y por tanto evite el riesgo de liquidez. El informe establece, y esto es importante porque nos lleva, digamos, a lo que pasó en 2016 y 2017, Nacho. El informe establece que no espera confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que escalen al grado de polarización política que se experimentó en 2016 y 2017 que nos llevaron a la caída de un default. A ver, no espera polarización ni debates, ni... No espera ni peleas entre el Ejecutivo... confrontación que nos lleve a ese grado de riesgo, que es distinto, que nos lleve a ese grado de riesgo. Y yo lo he dicho varias veces, El Salvador no va a caer en default. No va a haber forma para que El Salvador caiga en default porque tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Si no ha existido un grado de confrontación mayor en los últimos 30 años que el que existe actualmente. Bueno, lo que pasa es que el impacto, Nacho, que tenemos, ¿cuál impacto? Estamos hablando de impactos financieros, impactos de cómo las calificadoras de riesgo ven el impacto financiero del país. El mayor impacto financiero que ha habido en los últimos 30 años fue el default selectivo que hubo en 2017, ¿ya? Y lo hemos hablado muchas veces contigo y lo conocemos bien. Correcto. A ese grado de riesgo el país no va a llegar, ¿ya? Es más, yo creo que de aquí en adelante el ejercicio, digamos, de trabajo que debemos lograr es lo que pasó, digamos, hace 2 semanas o hace semana y media, que se aprobaron 300 millones, luego vendrán, digamos, las etapas de ratificación, luego vendrán otros 300 millones, y yo creo que de forma gradual podemos alcanzar, digamos, el financiamiento para que el Estado permanezca y permanezca estable. ¿Qué más dice? Esperan, dice, que una vez pase la crisis del coronavirus, se incremente la inversión pública y privada como producto del enfoque del gobierno de impulsar la inversión y los esfuerzos en la reducción de las barreras y agilización de trámites, que es lo que nosotros siempre hemos dicho. La agilización de trámites es fundamental para que la inversión privada crezca en este país. Y hace un llamado sobre el enfoque que hemos tenido sobre el financiamiento de la banca multilateral. El informe hace referencia al fuerte apoyo de la banca multilateral, estableciendo que la mayoría de necesidades de financiamiento se financiarán a través de los organismos internacionales, que es el trabajo que hemos estado haciendo y que lo hemos venido hablando a lo largo de las entrevistas que hemos tenido aquí contigo. Que mostramos un cuadro, decimos por dónde vamos, cuáles son los pasos que llevamos, etcétera, etcétera. Y ese es un poco lo que también la banca, digamos, los inversionistas, las calificadoras están viendo. Que hemos hecho una primera fase de financiamiento a través de organismos multilaterales y nos fuimos, digamos, primero vamos a emitir deuda. No, primero nos fuimos por la deuda más barata y el restante va a ir por la deuda que sea con un grado de riesgo mayor o más cara. Entonces, esos son los principales hallazgos positivos que muestra el informe y al final, digamos, muestra riesgos. Que también... ¿Qué riesgo? Dice riesgos impulsados por el conflicto político doméstico, ¿ya? Riesgos causados por la tormenta tropical Amanda, es decir, que van a requerir mayor financiamiento. Y después habla aspectos, dice, sobre la economía, dice, menciona que COVID ha desnudado una de sus fragilidades, que es la dependencia de las remesas, principalmente de salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, que ese es un grado de riesgo, digamos, claro, por la disminución, que es latente, ¿no? Al mismo tiempo, menciona que persisten bajas tasas de crecimiento como producto del nivel de inversión histórico, diversificación económica limitada y bajas tasas de productividad. De forma general, el informe tiene como 10 páginas, Nacho. De forma general, he tratado de decirte lo más importante. ¿Tú esperabas una baja? La verdad no. ¿O se esperaba una baja? No, la verdad no. Yo creo que las calificadoras de riesgo, su problema uno es el tema de
la liquidez que garantice la estabilidad financiera del país. O sea, que El Salvador pague. Y el Estado, digamos, está en condiciones de mantener su liquidez. Ya la etapa más dura, Nacho, la pasamos hace 20 días que sufrimos, digamos, con la recaudación, y ahora, digamos, vamos a pasar, digamos, a hablar de esto, pero ahora vemos frutos en que los contribuyentes, los buenos contribuyentes, están pagando sus impuestos. Y creo que esa es una parte importante, digamos, que nos da una ventana, digamos, de oxígeno, de cómo vamos a ver el final del año. Es decir, qué tanto está impactando en la economía, digamos, la pandemia, pero ya esto nos da una muestra de qué es lo que vamos a percibir en el siguiente semestre. En su último informe, ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, pronosticó una caída del 6.5% para El Salvador. Bueno, ahora estamos a fecha... Algunos han hablado de más todavía. A fecha 30, el Banco Central está por publicar su informe del trimestre y no sé si ya lo publicó, no he visto, digamos, si ya está publicado, pero por respeto al Banco Central, a su forma de dar los datos oficiales, lo único que puedo decir es que la proyección del Banco Central es incluso mayor. ¿Es mayor? Sí. O sea, ¿puede caer hasta un 10%? No. Porque así, eso lo dijo... no va a caer un 10%. Al menos la proyección del Banco Central está un poquito más elevada que la del ICEFI. 7 y tanto. Más o menos. Ya. ¿Cómo estuvo la recaudación? Bueno, aunque vence ahora a las 12 de la noche, la gente puede seguir pagando en línea, ¿no? Sí. Porque en línea. Bueno, a esta tengo la recaudación, digamos, las declaraciones presentadas a las 7:15 de la noche, hace más o menos una hora. Teníamos 556.707 declaraciones presentadas. Estamos hablando que hay una diferencia con respecto al año pasado de 16.000 contribuyentes menos. ¿Ya? ¿Pero cuánto esperaban? Esperábamos 573.000. Por lo tanto, con la proyección esperada, es decir, ¿cuánto es lo que menos? estamos en un 97.16% de avance respecto a la meta. Es decir, estamos pues a 3% para alcanzar el 100% de los contribuyentes. Creo yo que ha sido una buena recaudación. Solo hoy este día se han recaudado alrededor de $20 millones. ¿Cuánto se recaudaba en cierres de...? El último día recaudas más. Los últimos 3 días son cuando más recaudas. Puedes recaudar hasta 150, 200 millones en 3 días. ¿Y ahora en 3 días cuánto me recaudado? No es igual, pero podemos estar hablando que hemos recaudado más o menos unos 70 millones en estos 3 días. La mitad. Sí, más o menos. De lo que hemos aproximado. Ahora, ¿cómo está la recaudación total? Déjame ir al corte. Ok, muy bien. A la recaudación total y también, digamos, sería bueno hablar de los pagos, cuánta gente pidió, cuánta gente pagó contado y cuánto pagaron a plazo. Ya volvemos. Bueno, vamos a quizá el tema de riesgo país, vamos a volverlo, digamos, a tocar más adelante, pero quiero terminar con lo de recaudación. En esta oportunidad la recaudación fue diferente a otros años porque se podía pagar en 6 cuotas como máximo, ¿no? ¿Cuánta gente pagó el 100% y qué porcentaje de la gente se fue a pagar a 6 meses? Bueno, la verdad es que el dato es preliminar, Nacho, pero normalmente un 15% de los números de contribuyentes pagan a plazo. Es decir, de los 550... Normalmente un 15% paga a plazo. ¿Cuántos eran los plazos que se daban antes? Tú tienes las 6 cuotas, incluyendo la primera. Ahora tienes 7. Ahora sí. Aumentas una, pero claro, hubo 3 meses en los cuales no se pagó impuestos, digamos, que era abril, mayo y hasta finales de junio tú pagaste. Yo realmente creo que hay que felicitar a los buenos contribuyentes de que han hecho su labor de pagar sus impuestos, es nuestro deber,
¿verdad? Nosotros tenemos el derecho de redistribuir el gasto y como ciudadanos tenemos el deber de pagar nuestros impuestos. Y yo creo que hay que felicitar, digamos, a las personas que pagaron el 100% de sus impuestos y a los que no tenían para pagar el 100% y lo han hecho a plazos, pues qué bueno que lo hayan hecho y que así permanezca. Ok, por lo tanto, digamos, no tuvimos un efecto negativo en la recaudación de renta. A ver, cuando hablemos entonces de todos los ingresos. De todos los ingresos. Hablemos un poco de todos los ingresos. ¿Qué es lo que ha pasado del 1 al 29 de junio? Estos datos los tengo con fecha de ayer, no con la fecha de hoy. El mes tiene 48 millones menos. Espérate. Renta. En renta no ha habido un cambio significativo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Ahí vamos al resto de los otros impuestos, digamos, y vemos, digamos, el mes En por mes. renta tenemos 17 millones más de los que teníamos el año pasado en este mes. No implica, digamos, 17 millones más de lo que hubiéramos recaudado en abril. Hicimos una reestimación de los ingresos en todo el año, trajimos, digamos, una nueva proyección y dijimos cuánto podíamos esperar de ingresos de renta este año, Ajá. en este mes. Y en este mes nosotros proyectamos que ya con la crisis íbamos a recibir 127 millones. Y ahora, con la crisis, es decir, ya viendo un poco lo que recaudamos realmente, tenemos 17.8 millones más de la nueva proyección con crisis. Es decir, que recaudamos 145, con crisis, sí, pero 145, ya, que implica 17 millones más de la nueva proyección con sí, crisis. correcto, nueva proyección, ya. Correcto. Proyección de crisis, Sí. pero en proyección normal. En la proyección normal, este mes era un mes parco, dormido, no se recauda mucho de renta, más que las retenciones que rondan más o menos los 60 millones y que la proyección se ha mantenido. Entre abril, marzo, abril, mayo y junio, ¿cuánto es lo que se ha dejado de pagar? ¿Cuánto es lo que el Estado dejó de ingresar a las arcas? A ver, Por de todos los todos, impuestos. de todos. De todos los impuestos. Ok. Fíjate bien, al 29 de junio yo estuve en un medio televisivo hace tal vez 2 o 3 días y daba un dato de 600 millones. Este dato cambia todos los días. Sí, claro. ¿Ya? Al día de ayer este dato se convirtió ya no 600 millones, se convirtió en 596. Es decir, bajó Bueno, la así lo- pérdida. Ya. Bajó la pérdida, es decir, 596 millones es la pérdida de ingresos de ingresos por todo este periodo de cuarentena. del semestre, de enero a junio, Del semestre. del semestre. Ok. Del ¿Cómo semestre. estuvo junio en comparación con mayo? Porque en junio empezó una reactivación económica. Claramente hubo una mejoría sustancial en los ingresos, es decir, en el mes de mayo nosotros tuvimos una caída fuerte por el orden del 10% y ahora la tenemos por el orden del 8%. Es decir, ha habido una disminución en la tasa de crecimiento, en la tasa de decrecimiento de la pérdida de O los sea, ingresos. solo es un 8% menos que se ha dejado de percibir. Por ahora sí, En junio. en junio. Sí. La caída del año, ¿Por qué parece tan poco? 8%. Siendo, principalmente digamos, que uno se mueve por el país y se da cuenta que el país está funcionando menos de un 50%. la relación que nosotros hacemos, Nacho, es cuánto va a caer, cuánto es la caída del producto, cuánto es la caída de la economía. Y ya tú mismo decías, el ICEFI calcula 6, 6.5. el Banco Central probablemente un poco más arriba. Algunos dicen que va a caer 10. Entonces, y la recaudación está cayendo 10%. Entonces, 8%. Y eso te da algunos indicadores de cuánto es lo que está perdiendo la economía, el producto. ¿Ya? Porque el producto está relacionado directamente, o al revés, los impuestos están relacionados directamente con el producto. Ok, rápidamente, porque siempre la gente lo pregunta, las devoluciones de renta Sí. ya están pagando, ¿no? Estamos pagando, Porque a veces costaba, digamos, los últimos años costó Sí. un poquito que pagaran. siempre cuesta un poco, Nacho. Esa es la verdad, siempre cuesta un poco. A ver, tenemos declaraciones con devoluciones sin error, tenemos 33.4 millones el total, ese es el mundo de devoluciones.
que eso implica 229 contribuyentes y hemos pagado más o menos el 50%, o sea, llevamos pagados 15.6 millones. Eso implica 93.000 contribuyentes, nos faltan todavía 17 millones, que son 133.000 contribuyentes. ¿Hay un plazo para esa evolución? El plazo es el ejercicio fiscal. Ahora, lo que hicimos el año pasado... O sea, de aquí a diciembre. Lo que hicimos el año pasado fue que tratamos de llegar a finales de agosto con el 100% de pago de las devoluciones. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? No puedo comprometerme 100%, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ok. Vamos ahora al presupuesto. ¿Cuál es el déficit actual del presupuesto, no? Tú tenías un presupuesto, ese presupuesto estaba calculado sobre la base de un crecimiento determinado, de una cantidad de ingresos a percibir. Hoy día el presupuesto, digamos, obviamente, no sé si ya lo cambiaron, ya hay otro presupuesto o sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa con el presupuesto? Me refiero básicamente a la disponibilidad del gasto para pagar el gasto corriente. Nosotros seguimos trabajando con todas las carteras, junto con la comisionada Recinos estamos haciendo las revaluaciones de presupuesto, estamos trabajando en qué son nuestros presupuestos después de la crisis, ¿ya? De tal manera que podamos reestructurarlos al interior y tratar de focalizar nuestro gasto. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en una etapa en la cual necesitamos generar prioridades, y esas prioridades deben quedar también establecidas en nuestros planes de trabajo. Estamos trabajando para ver estos 6 meses, digamos, cómo vamos a impulsar nuestros presupuestos y cómo vamos a determinar, digamos, el impulso de la inversión pública también, porque la inversión pública tiene que volver a renacer, tiene que reconstruirse. Pero seguramente va a ser un trimestre del año. No, estamos hablando de los 6 meses, es decir, los próximos 6 meses, digamos, el presupuesto global requiere de mayor focalización, Nacho. Es decir, hubo cosas que ya no se lograron hacer en estos 6 meses y ahora, digamos, tenemos que revisar nuestros presupuestos y decir cuáles son aquellas prioridades que generan mayor Producto Interno Bruto a la economía. Entonces, ¿cuáles son aquellas prioridades en educación? Estábamos hablando que cuando se aprobó el presupuesto, se aprobaron 28 millones para reconstrucción de escuelas. Ahora se tomaron para la emergencia, se van a volver a retribuir o a generarle esos ingresos de nuevo a educación, pero a lo mejor educación dice, mire, ya no son 28 millones para mejorar las escuelas, sino a lo mejor son 15 millones para mejorar las escuelas y 14 millones, 13 millones para tecnología, para computadoras, para internet, para darle otro tipo de educación, digamos, a los estudiantes. Entonces, tenemos que tratar de actuar con mayor estrategia, con mayor prioridad y readecuar, digamos, esos mismos recursos a la nueva normalidad, digamos, como se dice ahora, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado, digamos, la economía de los países, cómo ha cambiado, digamos, la relación social, digamos, entre el Estado y la población, de cómo contribuir, digamos, después de esta pandemia. Y todo eso hay que pensarlo, y el presupuesto 2021 va a llevar a eso. El gobierno, tú, por lo que escucho, está pensando de que el segundo semestre completo se va a poder trabajar normalmente. Y estamos ya, mañana empieza el segundo semestre del año, y por lo que nos dice, sobre todo el ministro de Salud, esto tiene para largo, ¿no? A ver, Nacho, ese es un tema que, pues, primero creo que solo Dios sabe cómo nos tiene que ir. Me parece a mí que debemos actuar también con prudencia. Con prudencia porque ya nos dimos cuenta que esto ha aumentado, digamos, el nivel de contagios que hay en el país, como ha sucedido en todo el mundo, quizás no, a una velocidad mucho más lenta del resto de países, pero creo que debemos actuar con bastante cordura y estrategia en cómo esta economía tiene que reactivarse. Ya nosotros planteamos a través de la ministra de Economía, tú la tuviste aquí, hace ya algunos días, donde ella planteaba, digamos, las etapas en las que nosotros consideramos que debía restaurarse la economía.
creemos que debe ser a un ritmo más o menos gradual, ¿verdad? Que logre, digamos, esa relación económica y de salud pública. ¿Por qué? Porque si avanzamos, digamos, de una forma mucho más acelerada, probablemente, Nacho, tengamos más contagios de los que tenemos ahora. Y yo creo que hay que actuar con prudencia, hay que actuar con mucha estrategia para levantar esta economía, de forma tal que aguante, digamos, nuestra salud pública a abastecer todo lo que se nos está viniendo encima. ¿Está en condiciones el Estado de iniciar pronto la obra pública? Yo Porque creo la obra pública está parada, ¿no? Sí, yo creo que podemos iniciar, bueno, está establecido O sea, que y la obra pública genera empleo. En una fase 2, Nacho, en una fase 2 estaba... Que el ministro hoy día dijo de que no empezaba el 7. Correcto, en una fase 2 todavía está en una fase de evaluación. ¿Por qué? Porque hay que seguir evaluando las fases de protocolo de salud, o el protocolo de salud. Es un tema que depende mucho del análisis de lo que estamos viendo, digamos, en nuestro país. Yo creo que todos queremos avanzar lo más rápido posible, pero vuelvo y repito, esto no podemos hacerlo a la carrera porque vamos a afectar más vidas de las que queremos ayudar, digamos, con el crecimiento económico. Ok, quiero que en el próximo bloque hablemos del dinero que se ha tomado para la emergencia. No tenemos claro todavía cuánto dinero. Tú acabas de decir, se tomó dinero del proyecto de mejoramiento de las escuelas. Unos días atrás me decía la presidenta de la Corte de Cuentas que se había tomado dinero también del préstamo para la construcción del Hospital Rosales. Sí. Entonces, sí, pero le pregunté a un diputado, me dice, eso no ha pasado por la Asamblea, eso no puede ser. Hay una ilegalidad ahí. Quiero hablar en el próximo bloque de todos esos dineros que se han tomado de otros rubros, incluso reorientaciones, para entender un poco más. Esa es la palabra exacta, Nacho. Reorientación. No, pero cuando hay préstamos no sé si se pueden reorientar hacia una. No, pero la palabra tomado suena como ¿sí? Políticamente raro. O sea, ya, yo voy a dejar ahí. Reorientado. Sí. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, hablando de reorientaciones, ¿cuántos proyectos que ya tenían en línea de financiamiento, incluso a través de préstamos internacionales, como el caso del Hospital Rosales, han sido reorientados? A ver, Nacho, yo creo que debemos tratar de decirlo de una forma ordenada para que esto se logre comprender. Y es que cuando se emitió, digamos, el decreto de emergencia, había un párrafo que mencionaba que el Ministerio de Hacienda podría, digamos, hacer reorientaciones de sus carteras, de sus ingresos, para llevarlos a la emergencia. Y cuando hubiera necesidad de hacer transferencias, la Asamblea los iba a conocer de forma rápida. Eso es lo que, en pocas palabras, decía aquel decreto de emergencia. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue reorientar recursos del Ministerio de Hacienda del segundo semestre del año para el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. Entonces llevamos una reorientación de más o menos 400 millones de todo el gasto de Hacienda, que los pusimos a disposición de la emergencia, ¿ya? Y esos recursos fueron los que se utilizaron, digamos, en el mes de marzo, abril, por ahí, esos meses. Después viene, digamos, también el préstamo YAICA, que eran más o menos 40 millones de dólares, 43, 44 millones de dólares, que se destinaron para el apoyo a la reparación de distintos hospitales y el hospital CIFCO. Después viene, digamos, solicitudes por parte del gobierno a los distintos organismos donde le decíamos, mire, de estos préstamos que tienen rubros específicos, como el caso del que tú has mencionado, del Hospital Rosales, podemos tomar, podemos reorientar con la compra de medicamentos que tiene el préstamo a medicamentos para la emergencia. Entonces, para eso, el contrato establece, ya el contrato, digamos, de préstamo entre El Salvador y el BID,
establece que ante cualquier cambio tiene que haber una adenda autorizada por el donante. Una autorización del donante. Del donante. No pasa por la Asamblea Legislativa porque no la que estás aprobó. No estás cambiando. A ver, la Asamblea me autoriza 15 millones, por decir un número X, 15 millones en compra de medicamentos. No me está diciendo en qué medicamentos voy a comprar. Que es distinto. El préstamo me dice que yo invierta en el hospital X, en la clínica Y. Yo no puedo cambiar la reorientación que me dice la Asamblea. Tengo entendido que se tomaron 70 millones del préstamo para la construcción del Hospital Rosales. Eso dijo la presidenta de la Corte de Cuentas. No creo que sea el préstamo de BID. A lo mejor debe haber algún tipo de confusión. Debe ser, estoy seguro que debe ser más del préstamo JICA. Que No. Prácticamente préstamo el 100%. Hospital Rosales, dijo ella. Tendría que revisarlo. Y uno se pregunta, no es un ¿por tema qué? que sinceramente no es un tema que yo tenga el conocimiento de decir, mire, ¿es cierto o no es cierto? Creo que no es cierto, ¿ya? Porque no tiene autorización, digamos, el BID, el préstamo para hacer eso. Nosotros hemos ocupado recursos del Fondo General y hemos ocupado recursos JICA. Y en el caso del préstamo del Hospital Rosales, ¿cuántos millones se sacaron de ahí? ¿Cuántos se reorientaron? No tengo el dato exactamente, Nacho, sinceramente. Lo que sí sé es que hubo una aprobación del BID donde le autorizaba a comprar medicamentos para la emergencia. ¿De qué más se ha reorientado? ¿De qué otros proyectos se han reorientado dinero para la emergencia? De agricultura, se han utilizado recursos, digamos, del presupuesto de agricultura para comprar insumos de las canastas alimentarias, de Hacienda, de salud, principalmente esos tres, y obras públicas, algunos recursos. En total, nosotros hemos transferido, si puedo responderte de una forma más global, el reporte de fondos solicitados por la Comisión Nacional de Protección Civil a la afectación de la pandemia entre el 10 de febrero y el 19 de junio son 595.3 millones. Eso es lo que nosotros tenemos, digamos, transferido entre las readecuaciones que hicimos en Hacienda, los recursos que fueron JICA, los recursos que fueron Fondo Monetario Internacional, que fueron 53 millones. Esos recursos han sido destinados para el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres y que han sido a disposición de salud pública, obras públicas y agricultura. ¿Esto no incluye los $300 que se dieron a Eso la incluye gente? los $300. Eso incluye los $300. ¿Cuántos fueron al final los $300? Al final, el dato que nosotros transferimos, pero que falta el proceso de liquidación, o sea, falta el proceso de regreso, ¿ya? Nosotros transferimos 375 millones. Esa liquidación, ahora Gobernación, digamos que es su tarea, tiene que hacer el proceso de liquidación, ya toda la documentación tiene que regresar a Hacienda. Ok. Vamos al gasto corriente. ¿Cómo está el país preparado para continuar, digamos, con su gasto corriente de aquí a fin de año? Bueno, nosotros creo que vamos a salir adelante si logramos, como te dije al inicio, las aprobaciones graduales que hemos tenido con la Asamblea. Se han aprobado primeras vueltas. Vamos a ir a buscar la ratificación y vamos a ir a buscar el presupuesto extraordinario para poder alcanzar a cubrir las necesidades que tiene la emergencia, las necesidades de la pérdida de ingresos con la caja, es decir, ya sabemos que van 600, mi proyección es de 1.000, entonces esos ingresos que vamos a dejar de percibir se tienen que pagar, digamos, con la deuda pública que estamos solicitando. Entonces, con eso garantizamos, digamos, que la estructura económica del Estado ¿Esos se pueda 1.000 mantener. van a estar adentro de los 2.000 millones? Sí, De los 1.000 millones. sí. ¿Cómo va? Bueno, no han ustedes, ¿cómo se llama? Sacado a los bonos, ¿no? No, Nacho. ¿Por qué? Hay que buscar la mejor ventana. Hay que buscar siempre las mejores oportunidades financieras para el país. ¿Y en estos momentos no hay? En este momento no puedo adelantarte información, siempre lo digo que no puedo adelantar Sí. información de la emisión por regulaciones internacionales de la Bolsa de Nueva York,
Pero lo que sí puedo decir es que El Salvador está buscando la mejor oportunidad de mercado. Y ahí yo escucho una serie de críticas que me parece que no tienen sentido. Porque, ¿qué dirían si yo voy al mercado y busco tasas del 15%? Pero las conseguí, o sea, yo fui hace 2 meses y conseguí tasas del 15%. Y aquí está la plata y hay que aprobar el destino de los recursos. ¿Qué hubieran dicho, Nacho? Por eso, ¿estás esperando que baje? Hubieran dicho que la un- conseguí carísima, que El Salvador fue a buscar esa plata a XX tasa de interés. Obvio, y, claro. y que eso es que caer en default, que esto nos lleva a... Es decir, hubiéramos recibido 1 millón de críticas. Ahora las recibimos porque estoy buscando la mejor ventana, que no puede, que no sé qué. Entonces yo creo, Nacho, que hay que tener un poco de paciencia, que El Salvador va a hacer las cosas bien. El Salvador quiere buscar la mejor oportunidad financiera para lograr tener las mejores condiciones crediticias. Sabemos que estamos generando un nivel de endeudamiento más elevado y por esa misma razón es que nosotros debemos hacerlo de una forma muy consciente de que son las mejores condiciones financieras para el país. Y cuando se dé esa ventana, seguramente lo vamos a hacer. Esto es cuestión de tiempo. En la medida que pasan los días, el mundo empieza a normalizarse y mejoran las... Bueno, yo creo que la el posibilidad de mercado adquirir préstamos más local, baratos. el ejemplo lo tenemos en el mercado local, Nacho. El mercado local hace un mes tenía tasas de 9.50 y ahorita tenemos tasas promedio de 7.49 y seguimos disminuyendo la tasa, es decir, ha bajado 200 puntos la tasa de interés del mercado local. Entonces la cosa no está normal, la parte financiera no está normal, pero comienza, digamos, una etapa de estabilización de riesgo. Y el riesgo se mide a través de la tasa de interés. Entonces, cuando tú tienes que en un mes han bajado 200 puntos básicos, es porque el grado de riesgo está disminuyendo, porque la liquidez comienza a surgir de nuevo. Entonces, y eso es lo mismo que estamos viendo en el informe de Moody's. ¿Por qué mantiene el B positivo? Porque cree que nuestra economía va a tener la capacidad de resurgir una vez que pasemos la crisis. Entonces yo creo que eso es un poco la lectura que hay que hacer en el global de este informe. A muchos llamó la atención que en este momento el viceministro de Ingresos, Alejandro Zelaya, haya presentado un requerimiento fiscal por una evasión fiscal de 5 millones de una empresa en solo un año. No habíamos escuchado, digamos, mucho de trabajo para evitar la evasión fiscal en el último tiempo. Bueno, la verdad es que han sido 3 meses en que la economía ha estado guardada, Nacho. Y así como ha estado guardada la economía, han estado guardados los fiscalizadores, ¿no? Creo que el plan de evasión se reactiva, el plan de evasión y elusión del Ministerio de Hacienda se reactiva y eso implica pues que el director de impuestos debe seguir haciendo su esfuerzo por recaudar y en esa línea pues el viceministro... La verdad que la pregunta Zelaya estaba tiene más su orientada a si en las cuentas del ministro de Hacienda la recuperación por evasión ocupa un punto importante porque hay un trabajo hecho que puede ser de aquí a fin de año ya una cantidad significativa. Siempre, Nacho. Siempre la evasión fiscal es un esfuerzo, digamos, que hay que combatir todos los años. No, está claro, pero eso es normal. Cuando nosotros hacemos la proyección de presupuesto, todos los años, incluye un porcentaje, y podemos hablar de montos, entre 50 y 100 millones de planes antievasión. Entonces, claramente eso se va a ver mermado, digamos, con esta crisis, y es parte de esa pérdida de ingresos que vamos a tener. Te lo pongo de otra manera. El viceministro Zelaya apareció ante la Fiscalía con este tema de la evasión, hablando de una empresa que debe 5 millones en un año, ha evadido su dinero en un año, porque hay un plan y hay un trabajo hecho y es que es una cosa que va a ser importante para el país o básicamente para evadir el tema otro en que está siendo acusado de una compra de mascarillas de una empresa donde él supuestamente es propietario. Bueno, yo no me puedo meter en un tema personal, yo apoyo al viceministro Zelaya, creo que está haciendo un buen trabajo en la parte de evasión y el plan de evasión continúa, Nacho. Simple.
Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, hay muchas preguntas. Mao, tú tienes alguna, yo tengo otra acá. Empieza tú primero. Bueno, comencemos. Nacho, ministro, buenas noches. Comenzamos con Neri Rodríguez, que pregunta: buenas noches, le puede preguntar al ministro de Hacienda si van a dar el bono para los empleados de salud. Muchas gracias, feliz noche. Yesser Candray nos dice: ministro, estamos a 3 meses de presentar el proyecto de presupuesto 2021. ¿Qué impuestos piensan modificar a la alza? ¿Qué subsidios serán focalizados? ¿Cuántos empleados públicos serán destituidos? Daniela nos dice: muy buenas noches, Nacho y su invitado. Decirle al ministro que le agradecemos su trabajo por conseguir recursos internacionales. Pese a la pandemia mundial, se ha logrado tener una buena calificación. Diego dice: ¿cómo se mantiene la liquidez en el país? La realidad es que tenemos una disminución en la recaudación, altos niveles de desempleo, bancarrotas en medianas y pequeñas empresas, huidas de capitales al extranjero, disminución de inversión, aumento de riesgo de país por atropellos a la inconstitucionalidad. Enrique Peralta dice: con la baja recaudación fiscal, la deuda es contraída a corto y mediano plazo. Contracción económica. Es descabellado descartar escenarios como desdolarización, nacionalización de pensiones, aumento al IVA o un corralito para evitar fuga de capitales. Antonio Cuellar dice: señor ministro, con todo respeto, le pido que me explique cuál es la diferencia entre aprobado y ratificado, ya que la Asamblea ha dicho que les ha dado $3,000 millones y que no saben qué han hecho con tanta plata. ¿Es cierto eso? Y finalizamos con Carlos Fuentes, que nos dice: ministro, usted defiende que el gobierno obtenga fondos a través de préstamos. Nosotros pagaremos para seguir operando, pero dejan a las empresas en estado de calamidad. El Ministerio de Trabajo los amenaza porque no pueden pagar salarios sin ingresos. Regresamos al set para las respuestas del ministro de Hacienda. Voy a agregar otra pregunta. Me dicen: pregúntele si pasó por la Asamblea todas las reorientaciones. Hay sentencias que lo exigen, las que son entre instituciones. Tenemos también otra pregunta que dice, se refiere a la calificación de riesgo. ¿Por qué no va a llegar al riesgo de impago como... ¿por qué no se va a llegar al riesgo de impago como el 2017 si ahora el déficit fiscal es mayor, la deuda de corto plazo es mayor, la deuda pública como porcentaje del PIB es mayor y el presidente es 1000 veces más confrontativo que el anterior Sánchez Serén? Muy bien. Tengo otras por ahí, las voy a buscar, no creo que ya te puedo decir la otra aquí. Pregúntame, ministro, ¿cuántos millones han ocupado en la emergencia? Eso ya está. Sí. Ok. Lo que se ha ocupado, no en préstamos, sino que lo que se ha ocupado de sacado ya lo dijiste, 550 millones, ya. Ok. Bueno, el tema del bono es un tema que se está valorando. La etapa de emergencia legislativa ha terminado. Es un tema que tenemos que valorarlo, digamos, en la parte financiera y presupuestaria, que los recursos alcancen. El presupuesto 2021 ya lo hemos comenzado a trabajar, vamos a mandar los lineamientos muy pronto a todas las carteras de Estado. Seguramente vamos a analizar el tema de los subsidios, el tema de la reestructuración, digamos, del presupuesto 2021 enfocado a esos 3 grandes ejes: seguridad, reactivación de la economía y bienestar social, que seguramente va a estar dirigida esta última parte a lo que tiene que ver con el programa Nacer Crecer, que es educación, salud pública y familia. El tema de la liquidez, si logramos, digamos, esa relación, esa combinación de factores de un poco de ingresos, deuda pública y ir ajustando el gasto público, seguramente vamos a mantener esa relación de liquidez estable. Creo que esa es la mejor palabra. Ya dije, la desdolarización no es un tema de discusión en este país. Creo que no hay que aumentar, no hay que hacer polvo, digamos, de la nada. Es un tema que no está en discusión. ¿Cuál es la diferencia entre aprobado y ratificado? El 148 de la Constitución nos mandata a que debe haber un proceso de autorización. Así es cuando se le dice que está aprobado, está autorizado
a que el Estado vaya a negociar ese préstamo y firme ese préstamo. Y una vez que se firma, se lleva la ratificación donde se establece el destino de los recursos. Entonces, por ahora, la Asamblea nos ha autorizado 300 millones para poder firmar las condiciones financieras y vamos a regresar, digamos, con el destino de los recursos. Pero hay otros 300 millones ahí que no han sido autorizados, es decir, que no han pasado la primera vuelta y que le falta el proceso de ratificación y destino también. Con el tema de los préstamos, seguimos buscando los recursos, las mejores condiciones de crédito para poder disminuir, digamos, el impacto del sector privado a través del fideicomiso que debe aprobarlo la Asamblea. Yo le pido a la Asamblea que haga un esfuerzo adicional para poder sacar esto esta semana. Creo que las condiciones del sector privado urgen para que esto pueda adelantarse. Los recursos están en camino y seguramente cuando ya este fideicomiso esté autorizado y todos los trámites de operaciones los haya desarrollado Bandesal, los recursos ya van a estar en la mesa. ¿Qué pasa con las reorientaciones? Las reorientaciones es una sentencia de la Sala que dice que es inconstitucional transferir de una cartera a otra, ¿ya? Pero en este caso nosotros estamos trabajando con el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, que tiene un comité de protección civil donde hay varias carteras de Estado. Y el funcionamiento de ese Fondo de Protección y Mitigación de Desastres implica que se pueden asignar recursos de emergencia al FOPROMIT y una vez que están asignados, el comité, digamos, destina los recursos para que las distintas carteras de Estado en esas alertas o en esos desastres puedan actuar. Y eso nos da, digamos, la legislación pertinente, la ley de FOPROMIT y la ley de protección civil. No es, digamos, una transferencia que yo de Hacienda le haga a obras públicas, que yo de Hacienda le haga a salud, que yo de Hacienda le haga a turismo. Eso es inconstitucional. Por eso estamos trabajando, digamos, a través del Fondo de Protección que fue creado en el año 2005. ¿Por qué no vamos a caer en impago? Dice ahí una persona. Si tenemos muchas más condiciones, hasta claro, muchísima más confrontación. La respuesta es, ¿por qué si vamos a tener un déficit no vamos a caer en impago? Las respuestas son muy sencillas. El déficit fiscal es una relación de ingresos y gastos. Es ingresos menos gastos y me da un déficit. Si el Estado como tal tiene con qué pagar ese déficit, entonces no va a caer en impago. Y nosotros estamos estableciendo con la autorización de la Asamblea de gestionar esos 3.000 millones, estamos garantizando que ese déficit no lo vamos a llevar a impago. No es que no va a haber plata para pagar ese déficit. Plata, recursos van a haber, pero ya no van a ser de la fuente de financiamiento que se llama ingresos tributarios. Ahora la fuente de financiamiento va a ser deuda pública externa. Entonces, lo que está modificándose para financiar ese déficit es la fuente de financiamiento, que allá era ingresos y ahora es deuda pública. Por eso es que no caemos en impago, porque se garantiza, digamos, que el Estado siga funcionando. Entonces, ¿por qué no caer en impago? Porque la deuda sea más alta. Estados Unidos tiene más de 100% de su deuda pública. Pero tiene una capacidad, digamos, de producción y de todo. Tiene capacidad de pago. Entonces, lo mismo es, y en una forma mucho más baja, tiene la capacidad de pago El Salvador en la deuda pública. ¿Por qué? Porque la relación de ingresos respecto a los intereses todavía sigue siendo válida. Ok. Tú has dicho durante el programa varias veces, digamos, que no hay problema, que incluso menciona hasta, digamos, en el informe de la calificadora de riesgo que en El Salvador no hay problema entre órganos. No he dicho que no hay problema. He dicho que pero es un riesgo dice, político. Bueno, pero el calificador dice, digamos, que no se vislumbra un problema entre órganos como para impedir, digamos, que existan los pagos correspondientes. Exactamente, eso sí. Hay una pregunta que dice, ¿podría preguntarle al ministro qué opina él de que el presidente diga que la Asamblea Legislativa no le ha dado un centavo partido a la mitad, si él mismo está diciendo que no hay dinero porque están buscando
la mejor ventana. Según el ministro, ¿es o no culpa de la Asamblea Legislativa? A ver, la Asamblea Legislativa, ese era el mensaje, digamos, que nosotros dábamos cuando no se había autorizado los recursos del Fondo Monetario Internacional, Nacho. Ya los recursos fueron autorizados, los 389, y esos sí eran recursos que se fueron a financiar la emergencia, lo que Hacienda había prestado, ¿verdad? Y recursos que financian la caja, ¿ya? Entonces, ya después de que se aprueban esos 389, que son los primeros que aprobó, vienen primeras vueltas que también ya aprobaron primeras vueltas, pero eso todavía no es liquidez. Ok. La liquidez vendrá con la ratificación y con la asignación de los recursos. Bueno, se nos fue el tiempo. Voy a saludar rápidamente a amigos que están en Panamá, que nos están viendo a través de Facebook Live en Panamá y otros países también. Gracias, ministro. Mi estimado amigo Nacho, como siempre es un gusto acompañarte. Disfrutamos de una buena entrevista. Gracias a todas las personas que tuvieron siempre la amabilidad de estar con nosotros. Gracias a usted, amigo televidente. Yo lo espero mañana miércoles, día del staff permanente, que analizamos la temática política más importante de la semana. Los espero mañana. Que pase muy buenas noches.